Buenas tardes entonces a toda la audiencia. Mi nombre es Cristian Lara, soy médico internista, trabajo en la UCI COVID en este momento de nuestro hospital Hernán Enrique Aravena, y además soy residente de gastroenterología, todavía no gastroenterólogo, me tuve que venir unos meses antes de terminar la beca por la contingencia, y espero que retornar pronto para así devolver como gastroenterólogo también en el hospital. Y la idea de la presentación de hoy día en la tarde, bueno, van a ser dos, es hablar dos temas que son sumamente relevantes para la práctica clínica del intensivo, como la pancreatitis aguda y la falla hepática aguda, y que son importantes además porque ha sido el manejo en los últimos años precisamente del soporte de UCI y de todos los equipos que están mancomunadamente trabajando en que han aumentado la sobrevida y los resultados en sobre todo en los últimos 10 años. Así que es importante que consideremos algunos puntos y de esa manera manejemos de la mejor forma a los pacientes que están a cargo nuestro. Ya vamos a partir con pancreatitis aguda. ¿Ven la pantalla bien, cierto? Sí, doctor, sin problema. Ya, voy a entonces compartir la presentación ahí. ¿Mejor? Sí, Ya. Vamos a partir entonces con pancreatitis aguda. La idea es una pincelada. Estos son temas muy extensos, pero quise resumirlos en lo que es más relevante en nuestro actuar día a día. Y respecto a la pancreatitis, el primer tema, un repaso así muy somero de anatomía y fisiología que son importantes considerar, y después nos vamos a ir de lleno a la pancreatitis aguda, su contexto epidemiológico, definición, clasificación, gravedad y cuadro clínico, y los puntos relevantes del manejo de este tipo de patología. Recordar, básicamente, el páncreas es un órgano que está de ubicación retroperitoneal, tiene una íntima relación, como pueden ver, con el estómago, la porción inicial del intestino delgado, y también conexión con, o cercanía con los riñones. De la fisiología es importante hacer la salvedad que clásicamente tiene dos funciones: la función endocrina, que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, ya sea para aumentar la glucosa en la sangre a través de la secreción de glucagón por las células alfa, o también la secreción de insulina, esta hormona que a todos nosotros estamos familiarizados en el día a día con ella, por las células beta de los islotes pancreáticos, que disminuyen la glucosa a nivel de la sangre. Esta insulina promueve la difusión, la entrada de la glucosa a la célula, y de esa manera tanto la interrelación entre glucagón e insulina permite que el metabolismo de la glucosa se mantenga en un balance dependiendo de los requerimientos energéticos, los requerimientos metabólicos de cada persona. ¿Ya? Esa es una de las funciones más relevantes, la endocrina. Y la función exocrina tiene que ver con la producción y la secreción de distintas enzimas, proenzimas, básicamente péptidos, que tienen que ver con el proceso de digestión tanto de hidratos de carbono como a su vez lípidos y también de proteínas. Y esta función exocrina es la que es más relevante desde el punto de vista de la fisiopatología de la pancreatitis aguda, ya dado que cualquier daño o cualquier alteración, tanto del parénquima hepático como de la vía biliar o de traumatismos, lo que sea que pudiera afectar la integridad de este complejo equilibrio que hay entre el funcionamiento exocrino, puede llevar que esta producción de enzimas y proenzimas se desordene, se activen, eh, generando una cascada inflamatoria que se va amplificando y que por tanto explicaría tanto la inflamación local, que es la pancreatitis aguda per se, como también que existan otros casos de inflamación en la cual ésta se desencadena de forma exacerbada y se generaliza con el producto de una inflamación sistémica y por tanto con un aumento de la gravedad. Y eso explicaría por qué tenemos pacientes con pancreatitis que los manejamos a veces en sala básica versus otros pacientes con una inflamación severa sistémica, que son los que vamos a estar viendo tanto en el intermedio como en las unidades intensivas. ¿Ya? Por tanto, la pancreatitis aguda se define como un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede tener compromiso local y a su vez compromiso sistémico, y que siempre debemos sospechar en cuadros de dolor abdominal intenso.
vamos a revisar que las causas de pancreatitis son múltiples, y lo que es importante, que mientras mayor gravedad, por tanto mayor inflamación sistémica, tenemos peor pronóstico, y es fundamental reconocer qué pacientes son más graves que otros. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial sigue siendo la pancreatitis un problema de salud pública importante. En países desarrollados llega a ser hasta la tercera causa de hospitalización desde el punto de vista gastroenterológico en las unidades de cuidados intensivos intermedios, y una importante causa de muerte de índole no maligno, o sea, no cáncer. Y la incidencia lamentablemente va en aumento. Ahora, si lo aterrizamos a nuestra realidad local, hace un par de años atrás participamos como hospital en un registro de todas las enfermedades de pancreatitis aguda en Chile, que es un registro que nunca se había hecho antes, y la verdad que participamos con varios hospitales a nivel nacional, y dentro de las conclusiones que logramos tener es que más de la mitad de los pacientes con pancreatitis son hombres, alrededor de casi un 58 a un 60% de los casos, y las edades de mayor incidencia van sobre la cuarta década de la vida, entre los 40 y los 50 años. Y ese punto es importante, que hay que reconocer que mientras mayor edad los pacientes, sobre todo después de los 55 años, se mueren más, como en esta gráfica que vemos acá. El grupo azul son grupos más jóvenes, de edad promedio, y los grupos de edad mayor, sobre 55 años, tienen mayor mortalidad. Eso es un punto a recordar. En cuanto a las causas, en nuestro medio y a nivel mundial sigue siendo la patología biliar, básicamente los cálculos en la vía biliar a cualquier nivel, la etiología más preponderante de pancreatitis es lo que nosotros más vamos a ver. Pero no hay que olvidar que existen otras causas que también son considerables, como es el alcohol en segundo orden, algunos trastornos metabólicos como la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia, fármacos de distinta índole, prácticamente cualquier tipo de fármaco puede generar una pancreatitis, así que siempre hay que interrogar al paciente si es que se puede de la presencia o la utilización de fármacos recientes en su anamnesis. Y después ya tenemos causas menos frecuentes como son las idiopáticas, autoinmunes, algunos tumores, infecciones o traumas. Pero recordar entonces que las causas más frecuentes en nuestro medio es la patología biliar y en segundo orden el alcohol. Y eso es lo que vamos a ver más. Ya, otro punto que hay que considerar cómo clasificar a los pacientes según gravedad. Esto es relevante porque la gravedad determina dónde se hospitaliza el paciente y además qué pronóstico va a tener. En la última clasificación, que fue el año 2012, en un consenso en Atlanta, se definió que pancreatitis aguda leve es aquella que no tiene, no tiene disfunciones orgánicas ni de presencia de complicaciones locales o sistémicas, ¿ya? Que es la mayoría de los casos y que habitualmente se pueden hospitalizar en una cama simple. Inclusive algunos grupos pudieran manejarse en casa, pero eso no es una realidad que nosotros podamos aplicar en nuestro contexto. En pancreatitis moderada se define como aquellas en las cuales existe una disfunción orgánica, pero que es transitoria, que se resuelve entre las primeras 48 horas básicamente, o con la presencia de complicaciones locales o sistémicas que no sean persistentes. Y ya el grupo que hay que ponerle más atención de las pancreatitis graves es cuando persiste más de una o más fallas multiorgánicas. Y esto es importante, ya que la mortalidad en los grupos, por ejemplo, de pancreatitis leve puede ser hasta inclusive menos de un 1%. Pero ya cuando vamos escalando a pancreatitis moderada, la mortalidad puede ser hasta un 3%, e inclusive las pancreatitis graves hasta un 18 o 15%. Como son más frecuentes las leves, la mortalidad global de la enfermedad es entre un 2 a un 5%, pero las enfermedades de forma severa se llevan la gran mortalidad en estos grupos. Y esto además es importante señalarlo, en la medida que existe más falla multiorgánica, mayor posibilidad de mortalidad, y en la medida que exista mayor necrosis del tejido pancreático, en la medida que haya una inflamación más severa, también hay mayor mortalidad. ¿Cómo reconocer la gravedad? Existen distintos scores. Acá les puse en estas tablas el score de Marshall, que es básicamente evaluar
el tipo, la PAFI, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, la falla renal, medida por creatinina, y la presión arterial como marcadores de alteraciones cardiovasculares. Y en la medida que haya mayor alteraciones, se le va dando un score, y cuando este score es sobre 2, hablamos de una pancreatitis que es grave. Y otro puntaje que es quizás más aplicable o más fácil de llevar en la práctica, el puntaje BISAP, que también lo pueden ver, o quizás la mayoría lo conoce, en las cuales también se evalúa la urea, el estado mental, la presencia de un CIRS, si el paciente tiene más de 60 años, y la presencia de derrame pleural. Si tiene alguno de estos factores, uno o más de estos factores, le da un puntaje de 2, y eso se considera como grave. Y eso lo podemos reconocer sin tanta complicación. Dentro de la anamnesis, ¿cómo debutan los pacientes con pancreatitis? La mayoría, ustedes saben que presenta dolor abdominal casi en un 100% de los casos. Es un dolor que tiende a irradiarse al dorso y puede estar acompañado de síntomas neurovegetativos como son las náuseas, los vómitos, entre otros. Ya el examen físico es más anodino, no tiene tanta significancia clínica, a diferencia de lo que es la historia del dolor abdominal. El examen físico puede ser normal en la mayoría de una proporción importante de los casos, pero siempre que haya dolor a la palpación abdominal nos tiene que dar alerta. En general, los pacientes que se les tienen los abdomen más dolorosos tienden a tener un curso clínico peor que aquellos que no tienen dolor abdominal. Y los otros elementos a considerar siempre en nuestros pacientes, si hay presencia de fiebre, taquicardia, signos o hipotensión que nos pudiera orientar a un compromiso hemodinámico. Esto de la equimosis periumbilical o flanco se da en el antiguo contexto de las pancreatitis necrohemorrágicas, que eran pancreatitis que no se diagnosticaban del todo tan precoz como lo tenemos ahora en nuestro medio, ¿ya? Así que el examen físico siempre buscar dolor abdominal de cualquier naturaleza. De los exámenes complementarios, ustedes pueden ver que en general a estos pacientes se les piden una cantidad importante de exámenes, pero lo que nos tenemos que concentrar para hacer el diagnóstico es básicamente la elevación de amilasas y lipasas. Pueden ser cualquiera de las dos a tres veces la elevación en relación al valor del laboratorio normal nos hace el diagnóstico. Acá pueden ver en esta gráfica, en la línea punteada es la amilasa, que es una enzima que se tiende a elevar mucho más rápido en el contexto de una pancreatitis aguda que la lipasa. La gracia de la lipasa es que es más específica de la pancreatitis y su elevación permanece por más tiempo, por más horas, y de esa manera nos permite, cuando tenemos dudas a veces del diagnóstico, poder distinguir si este cuadro es realmente una pancreatitis o no. La amilasa también se puede elevar en distintas otras enfermedades que no viene al caso revisar, pero es menos específica la amilasa que la lipasa. Y de los exámenes de laboratorio, ¿qué realmente es importante saber? Que de toda la batería que piden a ese, o que traen los pacientes cuando han sido derivados de otros centros, nos tenemos que fijar siempre en el perfil hepático y sobre todo ver si el paciente tiene bilirrubina alta o no. El calcio nos puede servir para poder evaluar la presencia de hipercalcemia, que es una causa de pancreatitis aguda. El perfil lipídico nos permite evaluar si hay o no hipertrigliceridemia, que es otra causa de pancreatitis aguda. Y este es un examen que no lo tenemos acá, lamentablemente, en nuestro hospital, que es la IgG4, que es para un pool de pacientes con hepatitis autoinmune, que también pudiera servir en la etiología. Pero ya con estos tres exámenes, que son bien simples, podemos más o menos saber hacia dónde va o la probable causa de nuestro paciente con pancreatitis. Y los otros exámenes que también son de rutina y que nos sirven para establecer un pronóstico es la PCR mayor a 150, sobre todo en las primeras 48 horas. Estos pacientes tienden a hacer cursos más graves de enfermedad, así que ojo con PCR elevada a nuestros pacientes. La hemoconcentración, ya sea un hematocrito sobre 44, también es un predictor de peor pronóstico en nuestros pacientes, y la elevación de la procalcitonina también. Y esos exámenes los tenemos en nuestro hospital y es fácilmente identificable. Ya si queremos hacer diagnóstico, entonces, para eso tenemos tres pilares: el cuadro clínico, el laboratorio y también las imágenes. Pero la verdad que sin necesidad de pedirle escáner a todos los pacientes, si tenemos un paciente con un dolor intenso, epigástrico, irradiado dorso, asociado a síntomas neurovegetativos, y que además tiene una lipasa o una amilasa 3 veces sobre el valor normal,
con eso ya hacemos el diagnóstico de pancreatitis. Ahora, entonces recapitulando, ¿cuál es el perfil de paciente de más riesgo? El paciente que probablemente va a progresar a una estadía en la UCI, por tanto nosotros vamos a tener atención con él, es cuando tienen más de 55 años, el índice de masa corporal sobre 30 también se asocia a peor pronóstico, la PCR que ya les había mencionado, hiperglicemia tiene más que nada relación con una alteración de la función del páncreas endocrino, que también se asocia a peor pronóstico, el hematocrito, el estadio, o sea, el puntaje VISAP mayor de 3, que se los había mencionado, que el diagnóstico de una pancreatitis aguda es sobre 2, pero si ya este puntaje es sobre 3, es peor pronóstico que cuando es menos de 3, y este otro es un puntaje que es imaginológico, que nosotros tampoco en la práctica no lo ocupamos tanto, sino que ocupamos más elementos clínicos y con eso predecimos qué paciente es más grave. Entonces, una vez que hicimos bien nuestro diagnóstico, ya el paciente está catalogado porque está cursando con una pancreatitis aguda y definimos si este paciente es una pancreatitis leve, moderada o severa, utilizando el VISAP o el score de Martel, y también analizamos que el paciente tiene ciertas condiciones, es un paciente de más de 55 años, es obeso y tiene alteraciones bioquímicas que son de riesgo, lo categorizamos bien, por tanto, ¿qué es ahora lo que tenemos que poner la atención en el manejo? Hay que subdividir esto como en dos puntos, en el manejo inicial y en el manejo en el día a día. En el manejo inicial ya nos preocupamos de la valoración de la gravedad, que eso ya lo hicimos, y nos tenemos que ahora concentrar en la fluidoterapia, en el manejo de volumen y de la analgesia principalmente. Y posteriormente preocuparnos en qué momento hay que nutrir al paciente, en qué momento hay que alimentarlo y bajo qué vía, siempre la analgesia, y también considerar tanto la prevención de infecciones o también reconocer las complicaciones más frecuentes en esta patología. Entonces, eh, hablando ahora de la volemización, lo que ha demostrado, lo que ha aumentado o disminuido en el fondo la mortalidad en los últimos años en pancreatitis aguda grave ha sido la volemización. El corregir la hipovolemia, estos son pacientes que llegan muy inflamados, muy deshidratados, no han comido a veces en varios días, además con fiebre, se tienden a deshidratar con cierta frecuencia. El corregir la hipovolemia es lo fundamental en estas primeras 24, máximo 48 horas. El paciente que se le corrige bien y logra salir de este estado inflamatorio rápido es el paciente que va a andar mejor. Para corregir la hipovolemia se utilizan cristaloides. Hay cierta evidencia de que el Ringer lactato pudiera ser mejor que el suero fisiológico, pero ambos dos son buenas opciones, lo que tengamos a mano. Y en general las primeras 24 horas uno aporta de entre 200, inclusive hasta 500 cc por hora, dependiendo del estado hemodinámico y de ciertos predictores, como es medir la diuresis, estar midiendo la presión. Habitualmente estos pacientes ya están bien invadidos con línea arterial, tienen centrales, así que eh, implica que el manejo de las primeras horas es bien prolijo y sobre todo con una volemización que es más agresiva de lo que es habitual en otros pacientes. Ahora, esto es lo importante. Se considera las primeras 24, máximo 48 horas. No se trata de que esté el paciente pegado los primeros 3 o 4 o 5 días o el tiempo que esté en UCI con un volumen o con un suero a 200, 300 cc por todo ese tiempo. Esto tiene que ser de manera monitorizada e instaurada en las primeras horas, pero hay que evitar sobrevolemizar. Cuando ya vimos en las primeras diapositivas, el páncreas tiene una cierta íntima relación en el espacio retroperitoneal con otros órganos. Es un órgano que se inflama y que por tanto aumenta su volumen de espacio dentro de una cavidad que no es del todo tan distensible, es un compartimiento cerrado el abdomen. Por tanto, si sobrevolemizamos, ese líquido se va a distribuir en distintas maneras y uno de los compartimentos donde se distribuye es la cavidad peritoneal. Y eso puede elevar la mortalidad. Así que ojo, la reanimación, el concepto es que sea cuando el paciente lo ingresamos, pero ya al segundo día tenemos que empezar a restringirnos
con el volumen y irlo monitorizando en la medida que tengamos exámenes y tengamos una monitorización clínica que nos permita disminuir el volumen. ¿Ya? Eso es como el primer mensaje. Segundo mensaje, la analgesia. La analgesia tiene que ser multimodal. Existían muchos mitos hace 5, inclusive 10 años atrás sobre la analgesia, que no se podían ocupar AINES, que sí se podían ocupar AINES, que no se podía ocupar morfina, etc. La verdad que la analgesia, para ya resumirlo y no demorarnos tanto, hay que utilizar lo habitual, lo que tengamos a mano. Ya uno generalmente parte con paracetamol o inclusive con antiinflamatorio. Lo que hay que tener claro, y eso es básicamente indicación médica, es que sí se pueden utilizar antiinflamatorios, pero hay que tratar de evitarlo si es que el paciente tiene riesgo de tener falla renal aguda. O sea, si el paciente orina poco, si tiene una elevación de la creatinina, ese paciente es mejor no usar AINES, pero si no tiene esas alteraciones, sí se puede utilizar. Los opiáceos, la verdad que tienen amplio beneficio, hay que utilizar el que uno tenga mayor experiencia, pero se puede utilizar cualquier tipo de opiáceo, y lo que se recomienda, eso sí, es no utilizar antiespasmódicos. O sea, si vamos a quitar la analgesia, ocupemos lo habitual, y si no nos va bien con lo habitual, podemos ocupar opiáceos. Ese es el mensaje. Y en cuanto a la nutrición, esto es otro de los mitos que ha tenido la pancreatitis. Antes, años atrás, los pacientes con pancreatitis podían pasar 7 o más 5 horas. Eso la verdad que se ha ido desestimando con el paso del tiempo. Y el mensaje es que siempre hay que tratar de iniciar la alimentación lo antes posible. El cómo iniciarlo depende del paciente. Si el paciente tiene una pancreatitis leve, puede, inclusive antes de las 24 horas, puede empezar alimentación de forma oral. Si uno tiene un paciente con una pancreatitis más grave, una vez que esté estabilizado, se puede iniciar sin ningún problema. Acá, en este grupo de pacientes, podría iniciarse de forma con una sonda nasoenteral para iniciar alimentación de manera enteral. Siempre, en este caso, la enteral tiene muchas más ventajas que la nutrición parenteral, ¿ya? Y eso está archidemostrado, y estas tablas muestran la cantidad de estudios que existen desde fines del siglo pasado hasta la fecha, donde la nutrición enteral se asocia a menores complicaciones, menor riesgo de infección y mejor sobrevida que los pacientes con nutrición parenteral. Hay que entender que estos son pacientes con una alta tasa metabólica, por tanto sus requerimientos son altos y pueden llegar a ser entre 25 a 30 kilocalorías por kilo y al menos entre 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo. Por tanto, tenemos que hacer evaluaciones bien exhaustivas de la nutrición. Y otro de los mitos entre la sonda nasogástrica y la sonda nasoyeguinal, la verdad de las cosas que englobo la evidencia actual habla de que da lo mismo, tanto la sonda nasogástrica como la nasoyeguinal son las dos muy efectivas a la hora de la nutrición enteral. ¿Ya? Ahora, cuando el paciente no tolera la nutrición enteral, vomita o existe demasiado dolor abdominal, o existe alguna contraindicación, básicamente de índole quirúrgica de la nutrición enteral, ahí se utiliza la parenteral, pero no es de regla. Siempre hay que tratar de alimentarlo de forma enteral. Y lo antes posible, en la medida que la estabilidad del paciente lo permita, porque eso lo va a beneficiar a corto, a mediano y a largo plazo. Ya, otro de los mitos, los antibióticos. Antes a todas las pancreatitis graves se le dejaban antibióticos profilácticos para evitar que se infectaran la probable necrosis de una pancreatitis aguda. Eso ya se ha ido desestimando. No hay que utilizar antibióticos profilácticos de rutina en la pancreatitis, pero lo que hay que entender que en algunos grupos, sobre todo el paciente que presenta sospecha o confirmación de una colangitis aguda, a la par con la pancreatitis, y además pacientes que se manifiestan con un shock séptico al inicio, o cuando existe algún foco de infección extrapancreático, ahí sí tenemos que utilizar antibióticos. O sea, no en todos los pacientes, pero sí en aquellos que les dije, sospecha o colangitis documentada, shock séptico o sospecha de shock séptico, o la presencia de un foco extrapancreático. En ellos sí hay que utilizar antibióticos. Y lo que hay que usar, lo que tenemos
En general son cefalosporina y metronidazol. Hay que siempre conocer la realidad microbiológica de nuestro hospital y solo reservar los carbapenémicos si hay infección documentada. Así que, en general, no se utilizan los antibióticos, excepto en lo que les mencioné. Lo otro que ya para ir cerrando, las complicaciones locales de una pancreatitis dependen si el curso fue un poco más benigno, que fue una pancreatitis intersticial o edematosa, que estos pacientes pueden desarrollar colecciones peripancreáticas, que se llaman así colecciones agudas peripancreáticas, cuando ocurren antes de las 4 primeras semanas de evolución de una pancreatitis, y posterior a ellas, después de las 4 semanas, cuando estas colecciones se encapsulan, se denominan pseudoquistes, ya que esos habitualmente tienen manejos que pueden ser percutáneos, pueden ser de drenajes endoscópicos o quirúrgicos. Y en el caso de las pancreatitis necrotizantes, en las cuales el componente ya es mucho más necrohemorrágico, si hay formación de colecciones antes de las 4 primeras semanas, se denominan colecciones necróticas agudas, que se pueden infectar, o sea, por tanto esto es más grave que el otro ejemplo de las pancreatitis intersticiales, y ya después de las 4 semanas, estas colecciones también se pueden organizar y también pueden requerir drenaje percutáneo, endoscópico o inclusive quirúrgico, y se denominan necrosis amurallada o wall-off necrosis. ¿Ya? Los pacientes con pancreatitis no solo pueden desarrollar este tipo de complicaciones locales, sino que también fístulas pancreáticas, aumento del riesgo de fenómenos tromboembólicos, ascitis, hemoperitoneo, así que son pacientes que pueden progresar bastante mal, y por eso es importante manejarlos bien y reconocerlos bien desde el principio. Y ya para ir finalizando, las complicaciones sistémicas, puede ser la inflamación sistémica tan severa que los pacientes pueden desarrollar fallas de otros órganos y pueden manifestarse a nivel de, por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio y requerir intubarlos, conectarlos al ventilador mecánico. Eso lo podemos reconocer evaluando cómo respira el paciente y evaluando la presencia no de alteraciones gasométricas. Siempre hay que evaluar bien a nuestros pacientes del punto de vista hemodinámico, monitorizarlos bien con los predictores como frecuencia cardíaca, la presión arterial media y la perfusión clínica, el IN capilar, porque si se alteran, esto puede estar en el contexto de un choque hemodinámico, por ejemplo. La falla renal, ya se las había mencionado en minutos anteriores, siempre estos pacientes idealmente medirles diuresis horaria y estarles vigilando la creatinina, porque puede progresar en una falla renal y es bien frecuente y marca un factor predictor de mortalidad. La hiperglicemia ya la habíamos visto, sobre 250, los pacientes andan peor en cuanto al pronóstico, así que siempre estos pacientes hay que estarle haciendo hemoglucotés horario y reforzándolos con insulina en caso de ser necesario. La hipocalcemia, el examen neurológico nos puede ayudar. Estos son pacientes que igual tienen alteraciones de la coagulación, no es lo más frecuente, pero pueden desarrollar hemorragia digestiva, así que siempre hay que estar vigilando, sobre todo si es que se está alimentando de forma enteral, la presencia de hematemesis o de melena en las deposiciones. Y el otro punto, que es la hipertensión intraabdominal o el síndrome compartimental intraabdominal, que básicamente lo que aquí uno tiene que restringir es la volemización después de 48 horas. Tiene que haber una disminución de la volemización, idealmente para evitar que haya edema en la cavidad peritoneal y eso hipoperfunda a cualquiera de los otros órganos, transformándose en una emergencia peor inclusive que la misma pancreatitis. Por tanto, ya para cerrar, la pancreatitis es una enfermedad grave y prevalente en Chile. El diagnóstico lo hacemos con la clínica, el laboratorio. Básicamente, las imágenes igual nos ayudan, pero eminentemente lo clínico y el laboratorio. Y como equipo UCI tenemos una labor fundamental, tanto para reconocer bien precozmente la gravedad de estos pacientes. Eso va a permitir un mejor manejo, y un mejor manejo va a determinar un mejor pronóstico y por tanto una disminución de la mortalidad en una enfermedad que puede ser terrible cuando no se logra controlar. Eso sería de la parte de pancreatitis. No sé si hay alguna duda, pregunta, lo dejamos para el final. Yo creo, doctor, mejor al final. Y yo tengo Ya, una pregunta, pero la dejé anotada. ya, perfecto. Ya, entonces ahora vamos
Si lo aburrí mucho, voy a tratar de hacerlo más corto ahora. La segunda clase, que igual es un tema que es quizás nosotros acá en Temuco no lo vemos tanto, pero en aquellos hospitales que son de centros de referencia de trasplante hepático se ve de manera frecuente, que es la falla hepática aguda, ¿ya? Esto hay que verlo de la siguiente perspectiva. La falla, cualquier alteración, cualquier hepatitis o trastorno inflamatorio del hígado, en general tienen cursos que son reversibles, que no son graves. Esto es como la clásica pirámide donde la mayoría de los casos no son graves y tienden a recuperarse de forma espontánea o inclusive con intervenciones monitorizadas, tratamientos, etc. Ya cuando escalamos en gravedad, cuando cualquier enfermedad hepática aguda involucra una alteración de la coagulación. Cuando el INR, tenemos un paciente con una hepatitis aguda de cualquier índole, y vemos, no sé, nos llega en el ingreso y vemos que tiene el paciente ya el diagnóstico de una hepatitis, de lo que sea, pero vemos que el INR es sobre 1.5, ese paciente ya de por sí, su condición es grave, hepatitis aguda grave. Pero el tema que nos convoca el día de hoy es hablar de lo que antiguamente se llamaba insuficiencia hepática aguda, que actualmente ya se ocupa el término de falla hepática aguda, que es cuando, además de tener una hepatitis aguda grave con un INR de 1.5, se le agrega encefalopatía. ¿Y por qué es grave? Lo pueden encontrar como falla hepática aguda, fulminante, etc., porque se asocia a una mortalidad que es significativamente alta y por tanto también tenemos que reconocerla precozmente. Entonces, la falla hepática aguda se define como aquella hepatitis o aquella enfermedad aguda hepática en el contexto de una persona que no tenía una enfermedad hepática previa, que se genera en un tiempo que es menor a 26 semanas y que se expresa con encefalopatía hepática y además una coagulopatía, que está consignada como un INR más de 1.5 o un porcentaje de protrombina de menos de un 40%. Esa es la definición, no es cualquier hepatitis, tiene que tener estos dos puntos, que es encefalopatía y coagulopatía. Son pacientes mucho más graves. Dentro de esta definición operacional se incluyen algunas enfermedades que son crónicas, pero que se pueden manifestar de manera aguda, como son las hepatitis autoinmunes, la enfermedad de Wilson, algunos trastornos vasculares hepáticos como el síndrome de Budd-Chiari, o una reactivación de un paciente que tenía hepatitis B previamente y que ahora se manifiesta de manera aguda. Y en general se deja de lado de esta definición enfermedades que uno igual ve relativamente frecuentes en nuestro medio, como es la hepatitis alcohólica, que tiene otra forma de proceder. Los traumas hepáticos no están dentro del contexto de insuficiencia hepática o de falla hepática aguda, pero el manejo tiene mucho que ver, así que igual nos sirve a la hora de manejar este tipo de pacientes. Y también la insuficiencia hepática post-hepatectomía. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, tienen quistes hepáticos gigantes, en que se les reseca todo el lóbulo hepático derecho, inclusive una porción del lóbulo hepático izquierdo, y quedan con un hígado que es pequeño, que se llama small for size, y por tanto, al disminuir una cantidad importante de hepatocitos, desarrollan una insuficiencia hepática. Eso en general no se consideran para esta definición operacional, pero son pacientes que vamos a recibir igual en nuestras unidades y que también los vamos a manejar muy parecidos. Así que para la práctica, el manejo de esta presentación nos va a ayudar para todo ese tipo de patología. En cuanto a la epidemiología, la falla hepática aguda no es tan frecuente en nuestro medio, como les comentaba, pero sí tiene una elevada morbimortalidad. Aquí en esta gráfica podemos ver a comienzos de los años, a mediados de los años 80, la curva en celeste, la mayoría de los pacientes a 10 años, el 75% se había muerto, solo un 25% vivía. Y con el paso del tiempo, estas curvas han ido aumentando. Ya a fines de los 80, comienzos de los 90, empezó a mejorar al punto que actualmente, que son los últimos estudios, tenemos una sobrevida a 2 años de casi un 77%. Y esto ha sido dado porque
por dos cosas. Una, por el aumento de los donantes y por tanto de los trasplantes hepáticos, y por otro lado, por la mejoría del manejo que se hace en una UCI, una unidad de cuidado intensivo o intermedio. Por tanto, nuestra labor como equipo es fundamental para ir mejorando la sobrevida en este grupo de pacientes. Las causas de una falla hepática aguda son bastante frecuentes, o sea, son bastante variadas. Uno en general las divide en dos, que son en relación al paracetamol, que en el primer mundo es como la causa número uno, ya intoxicación por paracetamol, y en un segundo grupo que es las causas no paracetamol, en que ahí van básicamente las enfermedades autoinmunes que son frecuentes en Chile, las hepatitis virales, algunas otras inducidas por fármacos que no son el paracetamol, y por algunos fenómenos metabólicos. Esas son las causas más importantes. Y acá en este otro gráfico vemos cómo este es un grupo estadounidense que evidenció que la causa más frecuente claramente es la intoxicación del paracetamol, y eso es lo que aplica inclusive para que cuando definimos qué pacientes se van a trasplantar de hígado en un contexto de falla hepática aguda, se sigue subdividiendo entre causas de paracetamol versus no paracetamol. Y este otro cuadro grafica lo variado que son las etiologías, y las más frecuentes o las más importantes a recordar son las virales, la hepatitis A, hasta menos de un 1%, eso sí, pero siempre recordar hepatitis B, C, el virus de Epstein-Barr, citomegalo y los herpes, y drogas de todo tipo, el acetaminofeno, que es el paracetamol, hongos como la manita faloide, y fármacos que a veces ocupamos bastante ampliamente en el día a día, como fenitoína, como algunos antiinflamatorios, antibióticos, etc. ¿Ya? Y en nuestro medio siempre no hay que olvidar las causas autoinmunes. Sobre todo en nuestra región tenemos harta enfermedad hepática autoinmune, y que puede hasta en menos de un 5%, un 5 o un 10% de los casos, debutar como una falla hepática, o como una hepatitis aguda, que puede progresar a una falla hepática aguda. El cuadro clínico es sumamente variado. Cuando falla el hígado tiene participa en tantos roles metabólicos, hemodinámicos y en mantenimiento de funciones orgánicas, que se puede manifestar con muchas alteraciones. Prácticamente en todo tipo de sistema orgánico se altera. Un nervioso central puede manifestarse con hipertensión intracraniana, alteración de conciencia, y eso es lo que explicaría la encefalopatía hepática. Se altera el gasto cardíaco, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica, así que puede manifestarse como un shock. Inclusive, aquí podemos ver que está descrito como pancreatitis por esta inflamación sistémica, pero tiene una multiplicidad de fenómenos o de expresiones clínicas. No hay un cuadro así patognomónico como en el caso de la pancreatitis. Lo que hay que tener claro, más allá de los síntomas y signos, es que este cuadro evoluciona rápidamente y por tanto puede ser de extrema gravedad. Y de esa forma, el reconocerlo rápido y eventualmente derivar a un centro de trasplante es la mejor maniobra que uno como equipo de salud puede hacer. El enfoque diagnóstico tiene que ser en simultáneo. En la medida que diagnosticamos una falla hepática aguda, tenemos que estar a la par haciendo diagnóstico de etiología y diagnóstico de gravedad, porque eso puede permitir establecer mejores pronósticos y la pertinencia o no de trasladar a un paciente a un centro con capacidad de trasplante hepático. Y esto es como el pool de exámenes que uno les pide en general a los pacientes. Coagulación, pruebas hepáticas, función renal, algunas hidroelectrolíticos, gases, lactato, hemograma, y aquí va de plano ya el estudio etiológico con las serologías virales de los virus que ya conversamos, autoanticuerpos en caso de que uno sospeche una hepatitis autoinmune, niveles de acetaminofeno, ya para determinar si hay o no intoxicación por paracetamol, determinación de drogas, de abuso de drogas, niveles de ceruloplasmina en pacientes menores de 40 años. Esto es importante igual, descartar la presencia de alguna trombosis de las venas hepáticas, suprahepáticas o portales, y también test de embarazo, porque existen algunos fenómenos de hígado graso agudo
del embarazo o el síndrome de HELP, que puede manifestarse como una falla hepática aguda, sobre todo en el último trimestre del embarazo. Y así que en la medida que hacemos diagnóstico, estamos evaluando la etiología. Y estos son los criterios para definir trasplante hepático en los pacientes con una falla hepática aguda, y los divide en el grupo de paracetamol versus no paracetamol. La idea en el fondo, más que detallar cuál es cuál, es que mientras vayan mayores alteraciones del pH, falla renal, son los marcadores de mayor morbimortalidad, y por tanto hay que, ese grupo de pacientes, tratar de trasladarlos rápidamente a un centro que maneje trasplante. Entonces, una falla hepática aguda tiene múltiples manifestaciones en distintos sistemas, y ahora lo que queremos, o lo que yo pretendo como repasar de manera bien sucinta, es los tips o los manejos más importantes que tenemos que hacer en nuestra unidad de intensivo para evitar que estos pacientes progresen peor. Entonces nos tenemos que preocupar de los siguientes puntos. Es súper clave el manejo y la prevención del edema cerebral, manejo de las disfunciones, principalmente hemodinámica, ventilatoria y renal, el manejo de los trastornos del medio interno, el metabólico hidroelectrolítico, la nutrición y la prevención de infecciones, porque son todos estos puntos los que se asocian a mayor mortalidad en los pacientes con falla hepática aguda. ¿Ya? En cuanto al edema cerebral, esto puede ser, cuando existe edema cerebral que no se maneja y que progresa, el paciente se va a morir, por tanto es fundamental manejarlo bien. Ideal de estos pacientes es que la cabeza esté posicionada a 30 grados, que este paciente no se mueva lo necesario, porque con cada movimiento aumenta la presión intracraniana y por tanto hay mayor riesgo de edema cerebral. Por tanto, la mayoría de estos pacientes, cuando tienen cursos muy agresivos, hay que sedarlo, inclusive intubarlo y conectarlo al ventilador mecánico para poder manejarlo. En nuestro hospital tenemos neurocirujanos avesados que instalan monitores de presión intracraniana, y la idea es que la presión intracraniana no aumente más de 20 y la presión de perfusión cerebral se mantenga entre 70 y 80. Ya eso es, lo que es como la meta que tenemos que hacer en un paciente que tenga un captor de PIC instalado. Para bajar la PIC tenemos distintas estrategias: el uso de manitol en bolos, los bolos de cloruro de sodio, sedación más profunda, inclusive con barbitúricos o propofol, la utilización de algunos anticonvulsivantes y la hipotermia. Ya hay distintas estrategias que se pueden establecer en un paciente para bajar el edema cerebral. Pero lo que hay que tener claro es que no hay que llegar a esto. Cuando ya tenemos un paciente que está muy hipertenso, sobre todo hipertensión sistólica, que está muy bradicárdico, que tiene un tono muscular aumentado, que ya tiene anomalías pupilares y unos patrones respiratorios anómalos, como patrones respiratorios de tronco o inclusive con apnea, esto es un paciente que ya estamos súper tarde actuando y lo más probable es que va a fallecer. Así que no hay que llegar a eso. Las infecciones, ya pasando a este terreno, es una de las causas, como de la segunda causa de mortalidad en un paciente con falla hepática aguda. La mayoría, cuando no se trasplanta o no se puede manejar bien, se muere del edema cerebral, o si no, se muere por infecciones, y infecciones de cualquier tipo. Ya el hígado también tiene una función fundamental en la inmunidad, por tanto, siempre estos pacientes, aunque no tengan fiebre, aunque no tengan focos clínicos sospechosos de infección, siempre hay que pancultivarlo e iniciar tratamiento antibiótico. Y eso es algo que lo tenemos que saber como equipo, ¿ya? Y también hay que conocer la realidad microbiológica local. Entonces hay que pancultivarlo, hemocultivo, cultivo de orina, si tiene secreciones en un aspirado endotraqueal, etcétera, etcétera, y partir tratamiento antibiótico de amplio espectro. En cuanto al manejo de disfunciones, la hemodinamia, estos son pacientes que tienen alto gasto cardíaco, baja resistencia vascular periférica, por tanto la utilización de cristaloides y drogas vasoactivas prácticamente es la regla en estos pacientes. Parecido a lo que mencionábamos en la pancreatitis, siempre hay que controlarlos clínicamente, evaluar perfusión y hemodinamia, y además control del laboratorio. Son pacientes que también están invadidos con catéter central, así que saturación venosa central de oxígeno, el delta CO2 nos permite tener una aproximación del gasto cardíaco y si estamos reanimando de forma efectiva o no.
La disfunción respiratoria, en general estos pacientes, la mayoría, sobre todo si hay sospecha de edema cerebral, hay que intubarlos y conectarlos a ventilación mecánica. Así que el concepto de ventilación mecánica protectora corre igual en este grupo de pacientes. Y la falla renal, hasta un 70% pueden tener fallas renales oligúricas, y eso es un marcador también de mortalidad. Por tanto, en este grupo de pacientes parece más auspicioso medir creatinina y diuresis horaria. En una falla renal aguda, falla hepática aguda, pueden aumentar los productos nitrogenados per se, y es más fidedigno la medición de la diuresis horaria y la creatinina como marcador de mayor predicción de daño renal. Así que, ojo. La coagulopatía es importante no esperar que el paciente empiece a hacer hematomas o sangrados para tratarlo. No hay que olvidar que estos pacientes por regla tienen un INR sobre 1.5. Siempre hay que cargarlos con vitamina K, ya restringir el uso de transfusiones solo en contexto de algún sangrado activo, o si este paciente va a ser intervenido con algún procedimiento invasivo. O sea, no hay que politransfundir al paciente per se, solo si tiene esas indicaciones. Y siempre, sobre todo por las alteraciones vasculares y de coagulopatía, considerar a estos pacientes como de alto riesgo de hemorragia digestiva. Así que siempre la utilización de IVP, de inhibidores de bomba de protones, va de la mano con el manejo de este tipo de pacientes. Ahora, en lo metabólico, siempre hay que monitorizar la glicemia. Cuando existe falla hepática aguda, disminuye la gluconeogénesis y algunas alteraciones importantes del metabolismo de la glucosa. Por tanto, existe una propensión muy alta de hipoglicemia. Y una hipoglicemia severa en este contexto puede matar a un paciente rápidamente. Por tanto, hay que monitorizarlo de manera muy acuciosa. Y otras alteraciones hidroelectrolíticas que también pueden ser potencialmente mortales y que tenemos que estar controlando de forma bien prolija es la hipofosfemia o la hiperfosfemia, la hipo o la hipercalemia y la hiponatremia, sobre todo porque la hiponatremia se asocia a mayor edema cerebral y mayor muerte en caso de no ser manejado. Este otro punto que es muy relevante: el catabolismo en estos pacientes puede aumentar hasta 4 veces, ¿ya? Y la nutrición es clave para que los hepatocitos que han sido destruidos por este daño agudo se regeneren. Por tanto, la nutrición tiene que también ser en el contexto de un paciente crítico, con considerar hasta 30 kilocalorías por kilo de peso al día, siempre considerar al menos 40 a 60 gramos de aminoácidos inicialmente, y se ha visto que la tiamina, los suplementos de tiamina D pueden también mejorar, tienen mejores sobrevidas que pacientes que no se suplementan tiamina, así que también este paciente tiene que ser rápidamente nutrido y evitar que el catabolismo lo apague de forma dura, como puede ser en este caso. Otro punto que hay que considerar: uno como equipo de salud tiene que saber hasta dónde llega, hasta cuál es nuestra injerencia en un caso grave y cuándo ya tenemos que derivar. Entonces, los criterios que vimos anteriormente, los de King's College, que dividen a los pacientes con falla hepática aguda por paracetamol o no paracetamol, si nuestro paciente en el fondo cumple alguno de los criterios y tiene indicación de trasplante, nosotros tenemos que empujar a que ese paciente sea trasladado al centro que esté disponible para poder trasplantar. Es entendible que en la contingencia sanitaria actual hay una disminución notoria de la posibilidad de trasplante, porque las UCI están saturadas con pacientes con coronavirus. Pero hay que, en caso de que nos llegue un paciente de este tipo y cumpla los criterios de traslado o indicación de trasplante, tenemos que hacer todo lo posible para que se trasplante. Y acá les coloqué la manera en cómo se coordina. Siempre hay un coordinador de turno que ahí está el número de teléfono y el correo, donde uno puede comunicarse, presentar el caso, la comisión lo analiza y se destina un centro con cierta posibilidad de trasplante para que el paciente se maneje ahí, ¿ya?
Estos pacientes pueden evolucionar de manera tan torpida y tan rápida que si uno se demora un poco, lo puede lamentar. Entonces, ya para finalizar, en falla hepática aguda no es frecuente, pero es extremadamente grave. Nuestra labor es clave porque así han sido las UCI y han sido el trasplante el que ha permitido que en estos últimos 20 o 30 años los pacientes puedan vivir más. De manera que tenemos que, como dice la diapositiva ahí, trabajar rápidamente, estar siempre pensando en lo peor, que el paciente se puede complicar, por tanto no nos podemos demorar, y eso nos va a llevar a tener mejores resultados en este grupo tan complejo de manejar. Y que lamentablemente en nuestro hospital, al no ser centro resolutivo de trasplante, nos podemos ver obligados a derivarlo a otro centro. Eso sería. ¿Ya? Espero no haberlos mareado con tanta información, pero traté Gracias. de condensarla lo más resumido posible. Sí, gracias, doctor. Sí, muchas gracias por la presentación. Obviamente ambos temas son muy densos, da para largo estos dos temas, pero muchas gracias por resumirlo y agregarnos lo más importante. Me gustaría hacerle dos consultas, en realidad tengo ¿Ya? varias. El uso de la N-acetilcisteína en pacientes con insuficiencia hepática fulminante que se sabe que está Mm. intoxicado con paracetamol, disminuye, aumenta la sobrevida de los pacientes, o sea, aumenta la sobrevida de los pacientes en este caso, ¿cierto? Sí, no lo toqué, pero es una excelente pregunta. En general, la N-acetilcisteína, el setting donde tiene como clásico utilidad es justamente la intoxicación de paracetamol. Ya, como hice la presentación de manera genérica, no la toqué por etiología, pero sí, es importante no olvidar. Y lo que ha ido ganando en potencia en los últimos años es que también la N-acetilcisteína se puede utilizar en falla hepática aguda de manera inicial, no necesariamente asociada a paracetamol. ¿Ya? Existe un grupo de pacientes que inclusive pueden mejorar el pronóstico al utilizar N-acetilcisteína. El problema es que no siempre sabemos qué paciente va a mejorar o no. No tenemos biomarcadores muy... en Chile no los tenemos, menos en nuestro hospital, así que de regla sería, ante la sospecha, tratar de utilizar N-acetilcisteína las dosis que se ocupan en, en intoxicación por paracetamol, que es un bolo, y posteriormente 17 dosis en cada 4 horas, eh, utilizarlo siempre y cuando, ojalá, en las primeras 24 horas desde que el paciente llega, o sea, de manera precoz. Sí, ayuda, y hay que hacerlo. Ya, perfecto. Otra pregunta, en el chat igual sale otra pregunta de Solange Parra, en falla hepática catastrófica, ¿cuál es la sedación ideal? Ya. Sedación ideal, bueno, hay harto estudios, la mayoría ocupan propofol con algún opiáceo, fentamil, remifentanil, porque tienen mejor incidencia o mejor resultado en el manejo de edema cerebral. Ahora, llevándolo, aterrizándolo a nuestro medio, lo que hay que tratar de hacer en cada unidad de intensivo es protocolizar el manejo y la sedación con las drogas que tengamos a mano. En el mundo ideal, propofol y opiáceo, de regla. Si no tenemos una buena sedación, bien monitorizada y bien instaurada por los equipos médicos, equipos de enfermería, nos puede llegar a tener buenos resultados. Y también hay estudios más antiguos con fentanil, midazolam, eh, pero que si lo hacemos bien y ordenado y protocolizado sobre todo, que es el desafío, es lo que hay que apuntar a hacer. ¿Ya? Así que mientras bien sea usted, prácticamente es lo que más importa. Yo tengo otra consulta. Ya. Igual en el caso de los pacientes con falla hepática fulminante, provoca edema cerebral, si es que llegamos a ese caso en realidad. ¿Cómo manejar la hipoglicemia y mantener los normoglicémicos? Pues sabiendo que la hipoglicemia produce más daño cerebral y la hiperglicemia aumenta el edema cerebral. ¿Cuál Claro. sería
el rango terapéutico, por ejemplo, si es que hace el paciente una hipoglicemia, mantenerlo pasarle Claro. bolos de 80 cc o 100 cc de glucosa al 30, no sé cuál sería el manejo para... Y hay distintas estrategias, pero la verdad que lo que hay que tener claro es que el paciente crítico en sí, independiente de la naturaleza por la cual es un paciente crítico, eh, los rangos de mayor seguridad van entre, hay que ser en cierta medida tolerante con la hiperglicemia, en general con hiperglicemia de menos, o sea, hasta 200 uno no tiene grandes alteraciones o grandes riesgos. El mayor rango de seguridad es entre 140 a 180. ¿Ya? Eso es lo que uno en general trata de buscar. Si el paciente tiene 150 de glicemia, la verdad que es poco probable que genere trastorno en algún otro órgano o algún trastorno hemodinámico o redistribución de agua, edema, etc. ¿Ya? Así que parece razonable entre 140 y 180 miligramos por dl mantener un glicemia en esos rangos. Ahora bien, la hipoglicemia per se, que está, ¿cierto?, demostrada sobre, así como un diagnóstico absoluto, menos de 60, la verdad que en el paciente crítico uno tiene que ahí ser menos permisivo, y por eso que idealmente ojalá la glicemia sobre 100 antes de empezar a darle, aportarle ¿cómo se glucosa. llama? Con glucosa. ¿Ya? Y la forma de aportarlo, la verdad que en general con bolos inclusive de 50 a 100 ml de suero glucosado al 10 o al 20, logramos rápidamente eso. Si lo que hay que tener en consideración más allá de, de cómo corregirlo es que mantengamos la tendencia ojalá a entre 140 y 180. Si lo mantenemos ahí nos va a ir bien. Ya. Hay otra pregunta también en el chat. Dice, ¿cuáles son las dosis de paracetamol que puede producir falla hepática? Ya, esa es una muy buena pregunta porque existe un nomograma, ya que está, un nomograma, una especie de gráfica que permite calcular el riesgo de daño de falla hepática a partir de las dosis que una persona consumió de paracetamol y el tiempo en el cual consultó y para eso hay que medir niveles plasmáticos de paracetamol. ¿Ya? De regla, sobre 7 o sobre 8 gramos de paracetamol al día pueden generar un daño hepático considerable. ¿Ya? Nosotros en la práctica clínica, cuando un paciente tiene dolor o tiene alguna dolencia que le genere un uso crónico de paracetamol horario, generalmente los manejamos con menos de 3 gramos, máximo 4, que no es un rango de mayor problemática. Pero si el paciente consumió sobre 8 gramos de paracetamol en el día, ese paciente sí tiene riesgo. Y hay pacientes que con 8 gramos pueden tener concentraciones muy elevadas y hacer una falla hepática aguda, y por tanto hay que medir siempre los niveles al ingreso, y otros que con mucho más allá, pero yo diría que 8 es el nivel, 8 gramos de ahí para arriba en el día es un paciente que hay que hospitalizarlo, hay que vigilar. Ya, creo que Miguel Donoso tenía una pregunta, había levantado la mano, no sé si tiene alguna consulta. No. Bueno, yo tengo una- a ver, ahora sí. Miguel Donoso, ¿vas a hacer la pregunta o no? ¿No quiere? Bueno, yo voy a hacer una pregunta con respecto a la encefalopatía hepática en realidad. Ujú. Me acuerdo haber visto en mi periodo de interno de enfermería en medicina varios pacientes con encefalopatía hepática. Ujú. Y me acuerdo cuál sería como el tratamiento efectivo. Me acuerdo que estaban con neomicina, lactulosa, creo que hay otro estudio que dice Claro. metronidazol como para disminuir la encefalopatía hepática, en realidad el amonio, todas esas cosas Claro. que usan. En general, los pacientes que se manejan
que tienen encefalopatía hepática, bueno, hay que hacer una salvedad. En la falla hepática aguda, la encefalopatía hepática de cualquier tipo, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 1 es una bradiciquia, paciente un poco más lento, pero atingente. Grado 2, ya un paciente que está desorientado. El grado 3 es un paciente que ya está comprometido con ciencia, y el 4 es el más severo, que está convulsionando, que está en estatus, etc. ¿Ya? En la falla hepática aguda, cualquier encefalopatía vale. O sea, si un paciente tiene INR sobre 1.5 y está un poco bradipsíquico, ese paciente tiene una falla hepática aguda. Distinto es, y por eso es la disquisición, del grupo de pacientes que están sin falla hepática aguda, que ahí el manejo es como lo mencionaba Miguel, con, en el fondo, el objetivo es que tengan deposiciones, más de 2 a 3 al día. Y ahí, en los últimos 20 años, no tenemos muchas intervenciones farmacológicas efectivas. Está la lactulosa, que es un laxante osmótico, que se puede usar. Se puede utilizar la solución PEG, el polietilenglicol, que lo utilizamos como preparación en las colonoscopias. Entonces se puede utilizar 2 o 3 veces al día. La idea es que tenga 2 a 3 deposiciones. Y en la tercera línea ya, que con lo último que estamos quedando, es la rifaximirina, que es un antibiótico no absorbible, que también estimula la eliminación de amonio por las deposiciones, y tiene que utilizarse eso sí en dosis alta, más de alrededor de 400 miligramos cada 8 horas, o una presentación que no está en Chile, que es de 550 una vez al día, y no tenemos muchas más opciones, ya es lo que hay. Si ya sigue encefalopático el paciente, hay que descartar alguna otra enfermedad aguda, y si no es así y sigue, hay que pensar eventualmente que el paciente va a requerir un trasplante hepático, pero por una enfermedad crónica en este caso. Ya. ¿Ya? Y como última pregunta, ¿qué te parece el uso del Apache para categorizar la gravedad de la pancreatitis? Sí, buena pregunta. Bueno, el Apache, cuando uno busca el rol de los marcadores de severidad en pancreatitis, uno va a encontrar varios scores. Está el Apache, que también ampliamente lo utilizamos en pacientes graves, el SOFA, etc. Podemos encontrar 7, 8, 9. La gracia de todos estos scores es que son todos en realidad muy parecidos. Tienen valores predictivos positivos que no son tan altos, pero valores predictivos negativos que son buenos. Eso quiere decir que en el fondo, si tenemos un paciente con cualquier score, le aplicamos en el celular, uno tiene esta Medcal, que puede calcular ahí todo. En general, la gran gracia de estos scores es que cuando sale todo bajo, nos puede decir con mucha fehacientemente que el paciente no está cursando algo agudo, algo grave en el fondo. Pero si ocupamos el SOFA, el Apache, el VISAP, el que sea, el que le mostré el score de Marshall, la verdad que ninguno es superior a otro. Lo que es más, la mayor recomendación en el fondo es el juicio clínico y ocupar el score que sea. Yo en general ocupo más el VISAP porque es más fácil, pero no quiere decir que sea el mejor. No hay uno mejor. Ocupemos el que conozcamos más, el que nos dé confianza más en el día a día, pero finalmente todos traducen lo mismo, que es que la mayoría de los pacientes con el perfil de riesgo que les mostré, independiente del score que tengan, es el que nosotros tenemos que ponerle ojo, porque es el que puede cursar con peor pancreatitis, y es el que se puede morir. Así que usar el que uno conozca. No hay ninguno superior a otro de momento. Ya, perfecto. Yo al menos no tengo ninguna otra pregunta. No sé si los participantes tienen alguna. Debe estar durmiendo, yo creo. Claro. Bueno, si no hay más preguntas, agradezco nomás la opción, y espero que les sirva este mensaje para que hagamos mucho mejor las cosas, y también motivarlos a que, de verdad, cuando uno hace las cosas llevadas por la evidencia y lo hacemos bien, la gente sufre menos, se muere menos, y para eso estamos nosotros, para hacerlo bien. Temuco está siendo un tremendo centro en todo sentido. Estamos saliendo en las noticias ahora por cosas muy buenas, y eso es
hay que sentirse orgulloso, pero a su vez tomarlo como una de las ventajas o motivaciones para seguir haciéndolo mejor. Y tenemos todas las cosas para seguir haciéndolo cada vez mejor. Eso. Muchas gracias, Artur. Muy bonitas No, que palabras. agradecen a todos y a cuidarse. Muchas gracias por participar igual. Una difícil batalla que formar a gente en UPC, sobre todo eso. Y sobre todo la nueva UPC que va a llegar todo lo quirúrgico. Sí, sí, ahí nos están salvando harto de, porque en la ex UCI estamos full COVID y tenemos para rato aún. Ya, pero lo que necesiten, bueno, si tienen dudas, preguntas o requieren las presentaciones, se las puedo enviar. Les dejo ahí mi correo, no hay ningún problema. Ahí me Lo las que envío, yo le necesiten. doy mi correo. Ya, pues, súper. Que estén Muchas muy gracias. bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.